I'm preaching this morning for the next few minutes Voy a predicar esta mañana por unos minutos as we draw our attention to this passage mientras nos enfocamos nuestra atención a este pasaje on this subject, en el tema when a life is transformed. cuando una vida es transformada. Shall we pray? Oremos. Our Father, we're grateful for this morning. Padre, estamos agradecidos por esta mañana. It's wonderful to be in this place. Es maravilloso estar en este lugar. Thank you for the good preaching last night Gracias, Señor, por la buena predicación anoche and the good preaching already this morning. y la buena predicación esta mañana. And Father, as we approach thy throne room today, Y Padre, mientras nos acercamos a tu trono, we are certainly mindful that we need your power. recordamos que necesitamos tu poder. We ask you today to meet with us in a special way. Te pedimos que te reúnas con nosotros de una manera especial en este día. Father, I pray for a fresh anointing today. Padre, yo pido por una unción fresca en esta mañana. Give us what you would have us to have, Ayúdanos, entréganos lo que tú quieres darnos esta mañana and may we apply it to our lives. y que podamos aplicarlo a nuestras vidas. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. This text is probably familiar to most of us. Este texto es familiar a la mayoría de ustedes. I would probably not get any argument this morning No voy a entrar en los argumentos en esta mañana. concerning the matter of this man's life being transformed. Y vamos a enfocarnos en los elementos sobre la transformación de este hombre. The truth is that his life was transformed. La verdad es que su vida había sido transformada. The truth is that this man's life was transformed and it was never the same. La vida de este hombre fue transformada y nunca fue la misma. But it's interesting as we study this passage of Scripture Es interesante mientras estudiamos este pasaje de la Escritura that we understand that there's some things that didn't transform his life. que entendamos que hubieron algunas cosas que no transformaron su vida. For example, Por ejemplo, what didn't transform his life lo que no transformó su vida was him getting baptized. fue el ser bautizado. It didn't transform his life. Eso no transformó su vida. What didn't transform his life Lo que no transformó su vida was him taking the sacraments. fue el participar de los sacramentos. That didn't transform his life either. Eso no transformó su vida. Him coming forward in a church service Él tampoco ir hacia adelante en un culto de la iglesia and standing in front of a church y pararse frente a la iglesia or filling out a card, o llenar una tarjeta. that didn't transform his life either. Eso no transformó su vida tampoco. You see, there are some things that didn't transform his life. Hay cosas que no transformaron su vida. This maniac of Gadara just didn't one day say, I'm turning over a new leaf. Este endemoniado gadareno no dijo un día voy a cambiar. He wasn't transformed because he went to a secular program. Él no fue transformado porque fue a un lugar, un programa secular. Notice I said secular program. Note que dije un programa secular. The RU program is called a faith-based program. El programa basado en la fe, And the reason it's called a faith-based program y la razón por que se le llama programa basado en la fe, is because they use the one thing that transforms the lives of people. ellos usan una sola cosa Amén. que transforma la vida de las personas. Amén. You see, this man's life was transformed for one reason. La vida de este hombre fue transformada por una razón. Because of the transforming power of the words, the very words of Jesus. Por el poder transformador de las palabras de Jesús. I can't change people. Yo no puedo cambiar las personas. You can't change people. Tú no puedes cambiar las personas. If I change people, Si yo cambio las personas, it won't last. no va a durar. I remember the story of D.L. Moody, Recuerdo la historia de D.L. Moody. and one of his church members came up to him one time, Uno de sus miembros vino hacia él un día. said, Mr. Moody, Le dijo, señor Moody, I saw one of your converts down there and they were in the bar drinking. vi a uno de sus convertidos en el bar bebiendo. And Mr. Moody said, Y el señor Moody dijo, yeah, that was probably one of my converts because I can't do it. It's got to be Jesus that does it. Amen. seguro que fue uno de mis miembros porque yo no puedo cambiar, es Jesús quien cambia a la gente. The truth is that we can't change people. It must be the word of God that does that. La verdad es que no somos nosotros que cambiamos a la gente, es la palabra de Dios que tiene que cambiar a la gente. If you study Hebrews chapter number 1, Si usted estudia Hebreos capítulo 1, and I would suggest that you do that, it's a wonderful chapter. y le animo que lo haga,
Hebrews chapter number 1 is a contrast Hebreos 1 es un contraste between Christ entre Cristo and the angels, y los ángeles, and how that Christ y cómo Cristo is far better than the angels. es mejor que los ángeles. And there are verses in that chapter Y hay versículos en ese capítulo that reference Old Testament verses que hacen referencia al Antiguo that Testamento, validate the fact que confirman el hecho that Christ is better than the que angels. Cristo es mejor que los ángeles. But in Hebrews chapter 1, in verse number 1, Pero en Hebreos 1:1 the Bible teaches us that God spake through those Old Testament prophets. la Biblia nos dice que Dios habló a través de los profetas. And in Hebrews 1:1, the Bible says, and this is the middle part of the verse, spake in time past unto the fathers by the prophets. En Hebreos capítulo 1 dice que Dios habló en otro tiempo a los padres por los profetas. I can imagine prophets like Jeremiah, Puedo imaginarme profetas como Jeremías and how that God would say to Jeremiah, Jeremiah, tell the people this. y cómo Dios le dijo a Jeremías, Jeremías, dile a la gente esto. And Jeremiah would proclaim, thus saith the Lord. Y Jeremías decía, así ha dicho el Señor. And he would come to Isaiah and God would say, Isaiah, tell the people this. Y Dios le decía a Isaías, dile a la gente esto. And Isaiah would go and he would tell the people what God said. Isaías iba y le decía a la gente lo que Dios quería que le dijera a But la when we gente. come down to verse number 2 of Hebrews chapter 1, Pero cuando venimos al versículo 2 de Hebreos capítulo 1, we see something very interesting, vemos algo muy interesante, that the Bible says that in these last days, que la Biblia dice que en estos postreros días, that he has spoken unto us que Él nos ha hablado hoy by his Son. a través de su Hijo. Amen. Amén. In verse number 3 of Hebrews chapter 1, En el verso número 3 de Hebreos capítulo 1, it is said of Christ te dice de Cristo that he upholdeth all things by the word of his power. que Él sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. He holds the world. If he upholdeth all things, then Él- he upholdeth the world with the word of his power. Él sostiene el mundo con el poder de su palabra. You see, there's one thing Hay una sola cosa that transforms the life of man. que transforma la vida de los hombres. In Hebrews 1:1, we have the spoken word of God. En Hebreos 1:1 tenemos la palabra In hablada de Hebrews Dios. 1:2, we have the written word of God. En Hebreos 1:2 tenemos la palabra escrita de Because Dios. you can't separate Jesus and the word, John chapter 1. Tú no puedes separar a Cristo de la palabra, San Juan capítulo 1. You have the living word, Tienes la palabra viviente, Jesus. You Jes- have Jesús. the spoken word, la palabra hablada, God. Dios. Watch now. And then you have, this is introduction. Are you with me? Es una introducción, sigan conmigo. I just got a hold of this. Quiero agarrar este. And then you have the hidden word. Luego tiene la palabra oculta. Now, the Bible says that we are to hide La God's word in our Biblia heart. dice que tenemos que guardar la palabra de Dios, la palabra guardada. Now, we are not to hide God's word in our heart so that we can't find it. No es que tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón en un lugar que Amen. no podemos encontrarla. Amén. We are to hide God's word in our heart so the devil can't take it out. Tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón de tal manera que el diablo no pueda sacarla de ahí. For there is just one thing that changes the life of a man. Porque hay una sola cosa que cambia la vida de las personas That's God's word. y la palabra de Dios. Mark chapter 5. Marcos capítulo 5. I'm going to give you three simple things, Voy a darle tres cosas sencillas esta mañana. and I want us to learn some things from this passage of Scripture. Y quiero que aprendamos algunas cosas de este pasaje de las Escrituras. The theme for the conference is transformados. Did I say that right?
Dije eso correctamente. El tema de la conferencia es transformados. I had to ask what the todos is. Tuve que preguntar qué significa todos. Oh, it's todos. 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 All right. All of us. Todos nosotros. All. Todo. When you study the English Bible, Cuando usted estudia la Biblia en inglés, one of the ways that you can study the English Bible una de las maneras que usted puede estudiar la Biblia en inglés, is by taking a word tomando una palabra and looking that word up y buscar esa palabra in an 1828 Webster's Dictionary. en un diccionario Webster 1828. And I want to read to you the 1828 Webster's Dictionary definition of the word transform or transformation. Quiero leerle la definición del diccionario Webster de 1828 de la palabra transformados o transformación. It's rather lengthy, so listen carefully. Es un poco extenso, escuche con atención. To change the natural disposition Para cambiar la disposición natural and temper of man y la forma de la persona, el carácter de la persona, from a state of enmity to God de un estado de enemistad contra Dios and his law y su ley unto the image of God, a la imagen de Dios or into a disposition o en una disposición and temper que se acomode, conformed to the will of God. que se conforme a la voluntad de Dios. That's right on the money. Ese es el For the asunto. Bible says, La Biblia dice, before we got saved, antes de ser salvos, we were the enemy of God. éramos enemigos de Dios, But something happened, pero algo pasó and we were transformed Y when fu- we got y saved. fuimos transformados como fuimos salvos. And salvation is an instantaneous thing that happens in the life of a person. La salvación es algo instantáneo que ocurre en la vida de una persona. Now, let me give you three things Déjeme darle tres cosas here about the maniac of Gadara. acerca del endemoniado gadareno. More importantly, about the words of Christ, Más importante, acerca de las palabras de Cristo. because it was these words Porque fueron estas palabras that changed his life. que cambiaron su vida para siempre. I want you to see, number one, the transforming power of his word. En primer lugar, quiero que veamos el poder transformador de sus palabras. Look in verse number 3 for just a moment. Miren el versículo 3, por favor, un momento. The Bible said that this man had his dwelling among the tombs. La Biblia dice que este hombre habitaba entre las tumbas. No man could bind him, Nadie podía atarlo, no, not with chains. ni con cadenas. Without reading it, verse 4 talks about him being chained and then pulling up the chains. And the last part of verse number 4, the Bible uses these words in our English Bible, neither could any man tame him. Dice el versículo 4 que nadie podía atarlo. Now that gives me the thought that people had tried to do things to fix this man. Y eso me ayuda a entender que gente trató de ayudar a este hombre. I mean, they had tried to do things. Trataron de cambiar a este hombre. They had sent him to Demonics Anonymous. Amen. They had sent him to, I don't know, all the programs that they had back in those days, whatever it was No they sé, had. ellos Amen. lo mandaron a programas distintos que había en aquella época para But tratar yet con the Bible endemoniados. says no man could tame him. Pero la Biblia dice que ningún hombre podía atar a este hombre. Oh, but I got good news. Pero tengo buenas noticias. If that was the end of the story, we might as well close our Bibles and go home. Si ese fuera el final de la historia, pues vamos a cerrar la Biblia y irnos a la casa. And when all else fails, when we've tried everything, Cuando tratamos todo, Jesus makes a difference. Jesús hace la diferencia. The Bible teaches us some things about what Jesus said. La Biblia nos enseña algunas cosas de lo que Cristo le dijo. In verses 8 and 9, we see two things that Jesus said to him. Versículo 8 y 9, vemos dos cosas que Jesús le dijo a este hombre.
This is very interesting to me. Esto es muy interesante para mí. In verse number 8, Versículo número 8, Jesus said, "Come out of the man, thou unclean spirit." Jesús le dice, sal de este hombre, espíritu inmundo. The only other thing that Holy Writ teaches us Otra cosa que nos dice, nos enseña la Escritura, that Jesus asked que Jesús preguntó, was in the next verse, "What is thy name?" se encuentra en el próximo versículo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? And we'll get to that in a minute. Y vamos a llegar ahí en un momento. But let's go back to what Jesus said to the man. Vamos a regresar a lo que Jesús le dijo a este hombre, The demons, a los demonios. "Come out of the man, thou unclean spirit." Sale este hombre, espíritu inmundo. It's interesting to me, and we won't read the verses, but it's interesting to me if you look in verse number 6, Si usted mira el versículo 6, es interesante para mí that when Jesus came out of the boat, que cuando Jesús salió del barco, del bote, even the demons recognized who he was. aún los demonios reconocieron quién él era. If you look in verse number 7, Si ven el versículo 7, and we won't read it for the sake of time, y no vamos a leerlo por el tiempo, we understand that the demons recognized Jesus' omnipotence. entendemos que los demonios reconocieron el poderío de Jesús. As a matter of fact, in verse number 7, you see the word in the English Bible, adjure. Y ustedes ven en el versículo 7 la palabra te conjuro. It means this, that the demons made a request. Significa que los demonios hicieron un pedido. Why did the demons make a request? ¿Por qué los demonios van a hacer un pedido? Because he's all powerful. Porque Él es poderoso. We see in verse number 7 the demons submitting to Jesus. Vemos en el versículo 7 a los demonios someterse a Jesús. We see in verse number 13 that Jesus gave those demons leave. En el versículo 13 vemos que Jesús le dio permiso a estos demonios de salir, de irse. Why? Because he's all powerful. ¿Por qué? Porque Él es Christ is all todopoderoso. powerful. Jesús es todopoderoso. I'm not all powerful. Yo no soy todopoderoso. I can't change lives, Yo no puedo cambiar vidas. but Christ can. Pero Jesús sí puede. Remember, it was Christ in John chapter 11 and verse 43 Recuerde que fue Jesús that said this, que dijo esto. Lazarus, Lázaro, come forth. ven fuera. Now, like the old country preacher said, Como decía el predicador del campo, I'm glad that he said Lazarus estoy contento que dijo Lázaro because everybody would have rose. porque todo el mundo se hubiera levantado de las tumbas. Everybody would have came out of the grave. Todo el mundo hubiera salido de la tumba, todos los muertos hubieran salido de la tumba. That happened because there's power Y in eso his word. pasó porque hay poder en las palabras de Cristo. In John chapter 5 and verse number 8, En San Juan capítulo 5, versículo 8, Jesus said to the man, take up thy bed and walk. Jesús le dijo al hombre, toma tu lecho y anda. And he did. Y él lo hizo. Why? ¿Por qué? Because there's power in his word. Porque hay poder en las palabras de Cristo. You want transformados? ¿Tú quieres transformados? There it is. Aquí está. Hold your place here and go back to the book of John for just a minute. John chapter 7. Vamos a San Juan capítulo 7. This is interesting to me. Esto es interesante para mí. We're talking about power in the words of Christ. Estamos hablando de poder en las palabras de Cristo. We have God's spoken word as he spoke in Old Testament times. Tenemos la palabra hablada de Dios en el Antiguo Testamento. We know that because if you start at the book of Genesis Sabemos eso porque si usted estudia el libro de Génesis and you go all the way through the Bible, y toda la Biblia, you'll often find these words. va a encontrar estas palabras. And God said. Dios dijo, There's power in those words. hay poder en esas palabras. And God said, Y Dios dijo, and it was done. y fue hecho. In John chapter 7, En San Juan capítulo 7, the Bible teaches us in verse 32 la Biblia nos enseña en el verso 32 that the Pharisees and the chief priests were coming to take Christ. que los fariseos venían a tomar a Cristo. This is not the first time that this has happened, Esta no es la primera vez que esto ocurrió, but they tried to take him. pero trataron de agarrar a Cristo. Jesus said in verse number 37,
Jesús dijo en el versículo 37, If any man thirst, let him come unto me and drink. si alguien tiene sed, dejen que venga a mí a And beber. he talked about living waters. Y él habló acerca de las aguas vivientes. And in context, verse 39 teaches us that was the Holy Spirit that had not yet come. En el contexto, sabemos que fue hablando del Espíritu Santo que no había llegado todavía. But the officers and the Pharisees were sent to take him. Pero los fariseos y los principales sacerdotes vinieron a prenderle. And verse 45 says this, Y en el versículo 35 dice, then came the officers to the chief priests and Pharisees. Verse 45. en versículo 45 dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos Why have ye not brought him? y le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Verse 46. Versículo 46. And the officers answered, Y los alguaciles respondieron, never man jamás hombre spake like this man. ha hablado como este hombre. Jamás hombre alguno ha Why? hablado como este hombre. ¿Por qué? Because there is almighty power in his word. Porque hay poder omnipotente en sus palabras. Now go back to Mark chapter number 5. Vamos a regresar a Marcos capítulo 5. You look in verse number 8. Y en el versículo 8, Jesus said, come out of the man, thou unclean spirit. Jesús le dijo, sal de este hombre, espíritu inmundo. And then Jesus asked the demons in verse number 9, Y luego Jesús le pregunta a los discípulos en el verso 9, a los demonios en el verso 9, what is thy name? ¿cómo te llamas? And the demons answered. Y los demonios respondieron. And the demons answered, my name is Legion, Y los demonios respondieron, mi nombre es Legión, for we are many. porque somos muchos. Until the middle of the first century, En la mitad del primer siglo, 5,000 men 5,000 hombres made up a legion hacían una legión in the Roman army. en el ejército romano. I mean, this maniac of Gadara, Este endemoniado gadareno he really had some issues. tenía unos problemitas serios. Yeah. He really had some problems. Tenía unos problemas. The word of Jesus, La palabra de the Jesús, powerful word, the transformados that comes from the words of Jesus. las poderosas palabras de Jesús. Jesus asked a question, what is thy name? Jesús le pregunta, ¿cuál es tu nombre? All throughout Scripture, A través de las escrituras you're going to find accounts va a encontrar where deity asks humanity questions. cuando la divinidad hace preguntas. In this case, En este caso, we have deity asking the demons a question. encontramos la deidad haciendo preguntas a los demonios. All throughout Holy Writ, deity asks humanity questions. A través de todas las escrituras, la deidad tiene que responder preguntas a los humanas. In the book of Genesis, En el libro de Génesis, God came walking in the cool of the day, Dios vino caminando en el día and he said unto Adam, y le dijo a Adán, wherefore art thou? ¿dónde estás? Question. Una pregunta. When Jacob wrestled with a pre-incarnate of the Lord Jesus Christ, the angel of the Lord, Cuando Jacob luchó con el ángel de Jehová, que es una preencarnación de Jesús, another question was asked. él le hizo otra pregunta. What is thy name? ¿Cuál es tu nombre? In Ezekiel chapter number 37, En Ezequiel capítulo 37, Ezekiel is brought to a valley of dry bones. Ezequiel es traído a un valle de huesos secos. The deity asks humanity a question. La deidad le hace preguntas a la humanidad. Can these bones live? ¿Pueden estos huesos vivir, secos vivir? In Job chapter 38 and 39, En Job 38, the Almighty asked Job
el Todopoderoso le pregunta a Job a series of some 30 questions. una serie de unas 30 preguntas. One of those, and this is not an exact quote, Una de ellas, y no es una citación precisa, deity asked humanity, la deidad le pregunta a la humanidad: where were you when I laid the foundation of the ¿dónde world? estabas tú cuando yo hice el mundo? Cuando establecí el In fundamento del John mundo? chapter 21, John chapter 21, En San Juan capítulo 21, Jesus on the seashore, Jesús a las orillas del mar, he asked Peter a question. él le hace a Pedro una pregunta: Do you love me more than these? ¿tú me amas más que a estos? Concerning deity speaking with demons or the devil, Acerca de la deidad hablando a demonios, we see that in this text, Mark chapter 5. vemos eso ocurrir en este texto, Marcos 5, We also see it in Job chapter 1. y también lo vemos en Job capítulo 1. So we have deity asking either humanity Así que encontramos la deidad preguntando a la humanidad or the demonic world a question. o preguntando al mundo demoníaco Now think with me. preguntas. Ahora piense conmigo, Think with me now. piense conmigo ahora. I thought deity knew everything. Yo pensaba que la deidad sabía todo. Doesn't deity know everything? ¿No sabe la deidad todo? So why is deity asking questions? ¿Y por Here's why. qué la deidad está haciendo preguntas? Aquí es el por qué. Because in every situation, Porque en cada situación, be it demons demonios or humanity, o humanidad, that God is showing them Dios está mostrándole a ellos who they are quiénes son ellos and reminding them y recordarle a ellos of who He is, de quién Él es, the Almighty. el Todopoderoso, The transforming power of His words. el poder transformador de su palabra. Mark chapter 5, let me give you just a couple more things here that I think will help us this morning. We see the power of the transforming power of His words, Vemos el poder transformador de su palabra, but then we see the transforming product of His words. pero también vemos el producto transformador de su palabra. Now, I'm not going to take a lot of time to do this No quiero tomar mucho tiempo en esto, because you probably know this story. porque quizás usted conoce la historia. The demons were cast out of this man Los demonios fueron sacados fuera de este hombre and were put into some swine, y fueron enviados a unos cerdos and they ran down the hill y corrieron por el despeñadero and they drowned. y se ahogaron. And the people that were tending to the swine, Y la gente que estaba atendiendo a los cerdos, the Bible says that they fled, dice la Biblia que ellos huyeron. which I think that was pretty smart. Y creo que fue inteligente de su parte. I'd have probably fled too. Yo Amen. hubiera huido también, amén. But notice the changes that took place in this man's life. Pero nota los cambios que ocurrieron en la vida de este hombre. According to verse number 15, his mind changed. De acuerdo al versículo 15 encontramos un cambio de mente. According to verse 15, now he's in his right mind. De acuerdo al verso 15, él está ahora en su juicio cabal. You contrast that with verse number 5, Usted hace un contraste con el versículo 5 and we get the thought that when a person is transformed, y entendemos que cuando una persona es transformada, that our mind should change, la mente debe cambiar. our thinking should change. Nuestra forma de pensar debe cambiar. Now, when a person gets born again, Cuando una persona nace de nuevo, his flesh does not get born again. su carne no nace de nuevo. That's why when a person gets saved, Por eso cuando una persona se convierte, as they grow older, mientras crece, they lose their hair. pierde el cabello. Mientras envejece, pierde el cabello. Como Because our bodies do not get saved. porque nuestros cuerpos no se convierten, no son salvos. Now, one day I'll have a glorified body, Algún día tendremos un cuerpo glorificado. and I want hair like Pastor Pedro. Y quisiera tener el cabello en ese momento como el Amén. pastor Pedro. Amén. Amen. When we get saved, it's an instantaneous thing. Cuando somos salvos es algo instantáneo. It's a new birth. Nuevo nacimiento. And then we begin to grow in the Lord. Y luego comenzamos a crecer en el Señor. I have 4 children,
Tengo 4 hijos. I was in the labor and delivery room when each of those children were born. Estuve en la sala de parto cuando cada uno de ellos They were born nacieron on a specific date, en un día específico, specific time, tiempo específico, and then they begin to grow in the Lord, y luego comenzaron a or grow crecer physically. físicamente. The same way in our lives, De la misma manera, en nuestras vidas, spiritually speaking, de manera espiritual, hablando espiritualmente, we get saved, born again, somos salvos, nacemos de nuevo, and then we begin to grow in the Lord. y luego comenzamos a crecer en el Señor. When the demons were cast out of this man, Cuando los demonios fueron sacados fuera de este hombre, based on his own testimony, and I'll show you that in a minute, ellos dieron su propio testimonio, se lo vamos a traer un momento. I believe he received Christ as a Savior, Yo creo que él recibió a Cristo como su Salvador. based on his own testimony. Y vamos a ver su testimonio. But that did not mean that he did not have battles from that point forward in his life. Eso no significa que no tuvo batallas a partir de ese momento en su vida. Because the Bible stops at the point where Jesus said go, and we'll look at it in a minute. Jesus said go, and he went. Porque la Biblia se detiene cuando Jesús le dice vete y él se fue. I often wonder, Brother Kingsbury, if during the course of his life, while he was never possessed again, because Jesus moved in, and when Jesus moves in, the demons move out. Me pregunto muchas veces que como él después de ahí no volvió a ser poseído, porque cuando Cristo viene a morar dentro, los demonios tienen que salir fuera. But I often wonder if there weren't things that he battled in his mind. Pero me pregunto, quizás hubieron cosas después de su conversión que batalló en su mente. Maybe it would be when he would go by the graveyard Quizás cuando él regresara and he would remember that past life, al cementerio recordaría and su it would vida draw back on antigua his mind. y volvería su mente a pensar en esas cosas. And while his mind was renewed, he was a new man. Y aunque su mente estaba siendo renovada, era un hombre nuevo. The Bible teaches us in Romans 12 and verse 2 La Biblia nos enseña en Romanos 12:2 that renewing of the mind de que la renovación de nuestra mente is not just something that happens once. no es algo que ocurre en un It's a momento, continual process. es un proceso continuo. But he was changed. Pero él fue cambiado, His mind changed. su mente fue cambiada, His motion changed. sus emociones cambiaron. Before he was running around cutting himself. Antes él andaba cortándose a sí mismo Now he's sitting and clothed. y ahora está sentado con ropa. His message changed. Su mensaje cambió. Man, when Jesus came out of the boat, Cuando Jesús salió del barco, the demons were speaking through him. los demonios estaban hablando a través de este hombre. But now, Pero ahora Jesus is in him. Jesús es en él, está en él. Stay with me. Quédese conmigo. I want you to see that his mission changed also. Quiero también que vean que su misión cambió. We know that his associations changed. Sabemos que sus asociaciones cambiaron. He wasn't around the tombs anymore. Ya no estaba rondando las tumbas. His actions changed. Sus acciones cambiaron. I like this. Me gusta esto. His appetite changed. Su apetito cambió. Didn't it? ¿No cambió? His appetite changed. Sus apetitos cambiaron. I mean, there were some distinct changes in his life. Hay unos cambios muy claros en su vida. We know his attire. También changed. su atuendo, su ropa cambió. But I want you to pick up on the changing of his mission. Pero quiero que entendamos, que veamos el cambio en su misión. And the third thing I want you to see is this: Tercera cosa que quiero que veamos esta mañana es la siguiente. the transforming purpose of his word. El propósito transformador de su palabra. Let's bring it home. Let's apply it. Vamos a aplicar esto. Why was this man transformed? ¿Por qué este hombre fue transformado? There is one reason why this man was transformed. Hay una razón por la cual este hombre fue transformado. Look in verse 18. Miren en el verso 18. And when he was come into the ship, Al entrar él en la barca,
He that had been possessed with the devil el que había estado endemoniado, prayed him that he might be with him. le rogaba que le dejase estar con él. The man who was possessed with the devil, the demons, El hombre que estaba poseído por demonios, he now wanted to be with Christ. ahora quería estar con Cristo. I don't know about you, but I like being in church. Yo no sé usted, pero me gusta estar en la iglesia. Amen. Amén. I like being around the things of the Lord. Me gusta estar alrededor de las cosas de Dios. I mean, I can't go to the bar and have a good time. Yo no puedo ir a un bar y Amen. tener un buen tiempo. I can't go to the gambling places and have a good time. Yo no puedo ir a lugares de juegos y tener un buen tiempo. And I can't go to a football game on Sunday and have a good time. Yo no puedo ir a un juego de fútbol un Soccer. domingo o de soccer y tener un buen tiempo. I come to church to have a good time. Yo vengo a la iglesia a tener un buen tiempo, a gozarme. But his mission changed. Tu misión cambió. Look in verse 20. Mire el verso 20. Verse 19. Verso 19. Howbeit Jesus suffered him not. Jesus said, no, you can't go with me. Mas Jesús no se lo permitió. Jesús le dijo, no puede ir conmigo. But saith unto him, Sino que le dijo, go home vete to a tu thy casa, friends, a los tuyos, and tell them how great things the Lord hath done for thee, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, and hath had compassion on thee. y cómo ha tenido misericordia de ti. So you answer the question. Así que usted responde la pregunta. What is the end result of this man being transformed? ¿Cuál es el resultado de la transformación de este hombre? That he would go home to his friends and tell his friends what Jesus has done. Que él regresara a su casa y le dijera a sus amigos lo que Cristo hizo en su vida. And the Bible says in verse 20, Y la Biblia dice en el verso 20, and he departed y se fue, and began to publish in Decapolis y comenzó a publicar en Decápolis how great things Jesus had done for him. cuán grandes cosas había hecho Jesús And por all él. men did marvel. Y todos se maravillaban. Hey, what was the purpose of his transformados? ¿Cuál fue el propósito de sus transformados? So that he could go tell someone else what had happened to him. Que él fuera a decirle a otro lo que pasó con él. It's 2018. Es 2018, It is November the 6th. es noviembre 6. Think back to the time when you got transformed. You got Piense saved. en el momento en que usted fue transformado, que When usted you fue got born again. usted nació de nuevo. I was saved in 1976. Yo fui salvo en 1976. When I got saved, there is a end result. Cuando yo me convertí, hubo un resultado, So that I would go and tell others que yo fuera a decirle a otros what Jesus did for me lo que Jesús hizo conmigo in your life. en su vida. Church, Iglesia, there are people in your city that need to be reached with the hay gospel. gente en su ciudad que necesita ser alcanzado con el evangelio. You say, Pastor, I'm shy. Dice, pastor, yo soy tímido. I know you don't believe this, but so am I. Yo sé que usted no lo cree, pero yo también soy tímido. I'm an introvert. Soy introvertido. Give me a good book Dame un buen libro and a nice place to just rest, y un buen lugar donde estar. and I don't need to be Yo no in front of necesito people. estar enfrente de la gente. But we all have to tell people what Jesus Pero did for todos us. debemos decirle a la gente lo que Cristo Now, I want to hizo en encourage you nuestras to do vidas. something. Quiero animarte a hacer algo. I have gospel tracts that I carry with me Tengo tratados que everywhere that I go. cargo conmigo donde quiera que yo voy. You say, I'm shy. I don't know how to talk Entonces, to yo soy people. tímido, no sé cómo hablarle a la gente. Keep a gospel tract with you. Tenga siempre un tratadito con usted. Give that gospel tract to somebody. Déselo a alguien. That gospel tract can go where you can't go. Ese tratado puede llegar a donde usted no puede llegar. That gospel tract may end up on a nightstand somewhere. May end up on a coffee table somewhere. Ese tratado puede incluso caer en una mesa de café, And in that time of need, en un lugar, en un momento that de person would pick up that gospel en un tract. momento de necesidad, esa gente va a tomar ese tratado And God will work through that. y Dios puede trabajar a través de ese tratado. So we are to give the gospel with our mouth Tenemos que dar el evangelio con nuestras bocas and give the gospel through gospel tracts. y dar el evangelio a través de trataditos. Now that's
we do things by habit. You understand that, Hacemos right? cosas por hábito And we have to make that a habit. y tenemos que hacer of eso doing un that. hábito de hacer eso. As God gives us the ability and the opportunity, we should seek those and talk to those and give the gospel to those. Si Dios nos da la oportunidad, tenemos que Because that was hacer the eso. end result Porque ese es el resultado of the maniac of Gadara. del endemoniado de Gadareno. I'm closing. Estoy cerrando. We've learned that salvation is instantaneous. Hemos aprendido que la salvación es instantánea. It happens in a moment. Pasa en un momento. I trust this morning that if you're here Yo confío esta mañana que si usted está aquí, in this building and en este edificio, you've never been born again, y usted nunca ha nacido de nuevo, that you would be born again. que usted pueda nacer de nuevo. I'm not talking about being saved physically. No me refiero de ser salvo físicamente, I'm talking about a spiritual birth me refiero de un nacimiento espiritual, where Jesus Christ, donde Jesucristo, by way of the Holy Spirit, comes inside a of us. través and del lives Espíritu inside of us. Santo, viene a morar dentro de ti. A person does not get saved Una persona no se convierte, no es salvo, until they realize their need of Him. hasta que se da cuenta de su necesidad de Él. Salvation is instantaneous, growth is progressive. Salvación es instantánea, el crecimiento es progresivo. That's why 2 Peter chapter 1 says, add to your faith. Por eso dice la palabra de Dios en 2 de Pedro que tenemos que agregar a And nuestra then fe. gives us a list of things. Y nos da un listado de cosas. a That's why agregar. John 15 talks about abiding in Him. Dice San Juan 15 que permanezcamos en That Él. is a continual relationship. Es una relación continua. Why Matthew 13 talks about the course of the Word of God in our lives. Mateo 13 habla del transcurso de la obra de la palabra de Dios en nuestras vidas. So, if that be true, let me ask you one question and I'm done. Así que si esto es cierto, déjame hacer una pregunta y luego termino. If you're here today and you're saved, Si usted está aquí esta mañana y es salvo, then who determines your growth? ¿quién determina tu crecimiento? You do. Tú lo haces. You determine your spiritual growth. Usted determina su crecimiento espiritual. So, wherever you're at in your spiritual life, Así que donde quiera que usted se encuentre en su vida espiritual, just go to the next level in your Christian life. vaya al próximo nivel en su vida espiritual. God is saying grow, Dios dice, crece, but our spiritual growth pero nuestro crecimiento espiritual is depending on our desire to grow. depende de nuestro deseo de crecer. Our Father, speak to our hearts. I pray that you would. Thank you for this time. Señor, espero que tú nos hayas hablado a nuestros corazones. Father, I pray that you would work in our lives through this meeting. Oro que tú obres en nuestras vidas a través de estas reuniones. And we ask you to do and to have your will and way. Y te pedimos que haga tu obra en nosotros. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.